Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo en Todo más Todo con Jesús y Daniel. En esta oportunidad, por supuesto, un capítulo importantísimo para este canal, un capítulo que, por supuesto, a ustedes también les va a gustar muchísimo porque cumplimos un año en el podcast Todo más Todo. Un año, parece mentira que hace un año creamos este formato para extendernos y hablar de los que nos gustan, los concursos de belleza. Pero como ustedes ya me conocen a mí, porque este es mi canal, ya saben más o menos quién soy yo. Ustedes no conocen mucho quizás a quién me acompaña en este podcast, es decir, a Jesús Cedeño, arroba el observador de Mises. Él es quien me acompaña todas las semanas a crear contenido de valor para ustedes, chismecitos, tramoyitas, ustedes saben que a ustedes les encanta. Pues en este capítulo van a conocer un poco más de Jesús, a quien le doy la bienvenida. Bienvenido Jesús a este tu Oh. capítulo. Ay, qué bonito. Muchísimas gracias, amigo. Bueno, a todas estas personas, a estos fieles seguidores que durante un año nos han acompañado, no, quienes nos dejan mensajes bonitos, no tan bonitos, les agradecemos siempre por estar aquí. Y bueno, espero que esta conversación amena, corta, sencilla, y bueno, les guste y conozcan un poquitico más de quién soy yo. Así es, vamos a conocer un poco más de Jesús y la pregunta más básica, ¿quién es Jesús Cedeño? Arroba el observador de Mises. Bueno, yo voy a hablar hoy no como que mi solo la etiqueta que nos colocamos, que nos ponemos. Voy a hablar quizás un poquito más de Jesús como persona. Yo soy una persona súper, quizás súper, a veces tímida. A veces las personas que puedan ver el Jesús que es en pantalla no es el mismo Jesús que está en la calle. A veces muy insegura. Soy una persona súper inseguro, que a veces para tomar decisiones les cuesta muchísimo. Pone en una balanza todas las cosas, las pros, los contras, los beneficios, no sé, el plan A, B, C que puedan ocurrir en el camino. Eh, También soy una persona súper sentimental, lloro fácil. Muchas personas creen que soy seco, pero no, lloro. Esas lágrimas y esas cosas me las guardo para mí. Pero soy así, soy una persona súper simple, soy una persona súper sencilla y soy una persona, me considero también amigo, realmente amigo, porque soy de muy pocos amigos y los que tengo los valoro mucho. Así es. Me llama la atención eso que dices que eres tímido porque yo también lo soy. Sin embargo, cuando estamos en este nuestro trabajo, porque este es nuestro trabajo, pasamos el chip y por supuesto sacamos eso que tenemos dentro para regalarle entretenimiento a todos los que nos siguen. Y te quiero preguntar, ¿cómo haces cuando te toca dirigir a una candidata, cuando te toca crear contenido en tus redes, entrevistar, cuando te toca crear contenido en nuestra plataforma Todo más Todo? ¿Cómo haces para cambiar y decir, bueno, aquí apago a Jesús y ahora vamos con el observador de Mises? Claro, lo que pasa es que es muy aburrido. No sé, yo me pongo en el piel en la piel de los espectadores y llevarle una entrevista, llevarle un contenido donde la gente hable. Bueno, ¿y quién eres tú? Sí. O sea, es aburrido. Entonces, mucha gente por allí nos dice, ay, pero están, exceden, nos dice, a ver, pero si nosotros tenemos que ponerle toque, o sea, nosotros somos entretenimiento, nosotros no somos aburrimiento. Entonces, nosotros tenemos que buscar las maneras de ser dinámicos, que la gente conecte, que la gente se enganche a nuestras entrevistas, se enganche, que la gente fluya, porque una entrevista muy cerrada, muy aburrida, la gente no fluye, las candidatas no fluyen, las chicas no fluyen, nosotros no conectamos y nosotros que nos dedicamos a esto necesitamos conectar con la gente y que las cosas fluyan y quizás obtener desde una entrevista muy enriquecedora, porque cuando son muy cerradas, si la otra persona es cerrada y yo soy cerrado, yo soy tímido, a eso no va a No, salir no va nada a salir bueno. nada. Eso es correcto. Así es.
Eso es correcto. Y quisiera preguntarte, ¿desde cuándo conectaste con esto de los concursos de belleza? ¿Cuál fue ese primer concurso que tuviste y desde allí supongo que te enganchaste y que te empezó a gustar? ¿Desde cuándo tienes esta pasión por no solamente ver concursos de belleza, crear contenido y además de eso, estar al frente de organizaciones apoyando a las chicas? Así es, fíjate. Yo sigo en los concursos de belleza desde que tengo uso de razón. Sí, o sea, para nosotros es lo que para España es el fútbol, para Venezuela es el Miss Venezuela. Y yo desde que tengo uso de razón, yo me sentaba con mi mamá a ver los concursos de belleza, pero recuerdo claramente, por ahí me van a sacar la edad, este, que me recuerdo clarito el Miss Venezuela de Alicia Machado, que le dije a mi mamá, me encanta esta. Y siempre hacíamos como que esa como que apuesta, bueno, ¿quién va a ganar esta? ¿Quién va a ganar la otra? O sea, entre mi mamá y yo. Nunca me atreví, bueno, era algo, yo hacía como que mis quinilas, los anotaba en un papelito, nos reuníamos en mi casa, mira, pasó esta, cosas así. Recuerdo que en mi closet, bueno, sí, en los pueblos, en los escaparates, tenía fotos de Martina Thorogood, tenía fotos de Alan Norky, tenía fotos, sí, Me cuando salía en, encanta. en la revista, sí. Y en el mundo digital, pues llevo unos 6 años viviendo en España y me atreví hace como 3 años, más o menos aproximadamente, a crearme una cuenta. Digo, mira, con esto no le hago daño a nadie, con esto hago algo que me gusta, con esto hago algo que quizás en principio quería hacer como que una línea más agresiva, pero yo dije, no, este no soy yo, crear una página para quizá para criticar, porque a veces la gente sí engancha con esto, pero yo no, o sea, no sé, no, yo no me veo haciéndole eso. Y apoyando lo que es el tema de organizaciones, de un par de años para acá, he tenido la oportunidad de preparar candidatas junto con un gran equipo de profesionales, a quien aplaudo de pie desde aquí, le doy mis reconocimientos para ellos, que bueno, han obtenido muy buenos resultados. Por ejemplo, la pasada noche se obtuvo un excelente resultado y bueno, nada, para mí y para todos ellos mis reconocimientos también. Así es. Esto no solamente para las personas que están escuchando y viendo esta entrevista, es para que se den cuenta un poco más que, sí, son misólogos, no es dar una opinión, para que ustedes también vean que detrás de esto hay gente que es preparada, hay gente profesional. Jesús no solamente crea contenido en plataformas, no solamente en mi canal, en su cuenta de Instagram, sino que además está en una organización preparando y apoyando chicas en distintos concursos nacionales acá en España y es un profesional como muchos de los que creamos contenido en redes sociales. Muchos ven que solamente es hablar por hablar, pero no ven lo que hay detrás. Y déjenme decirle que Jesús es un profesional en su área, es graduado en contaduría. Sí, 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 sí. Precisamente, para que ustedes vean el vuelco, igual que yo que soy periodista, y miren donde en la palestra que estamos, por supuesto, creando contenido. Jesús, cuando yo te dije el año pasado, vamos a crear este espacio en mi canal, ¿te lo pensaste mucho? ¿Por qué aceptaste la invitación? ¿Qué te pasó por la mente? Es que como habíamos hecho un par de colaboraciones, un par de videos juntos y no sé, yo me sentía tan cómodo, yo me sentía, y como me lo habías propuesto como, no sé, par de meses atrás y no lo habíamos llevado a cabo, yo te dije, bueno, bueno, vale, está bien. O sea, no me lo pensé mucho en realidad, me lo dijiste como un par de meses, una cosa así, y me dice, vamos a lanzar, vamos a grabar. Un día me dijiste, grabamos tal día, y yo digo, bueno, vale, vamos a ver, pero jamás pensé que durábamos tanto tiempo juntos. Mira, aquí ya tenemos nuestro primer año, pero no, yo soy de las personas que por lo menos me voy de viaje y no tengo muchas expectativas, para que en el camino y cuando esté en el transcurso del viaje, poco a poco me vaya sorprendiendo. Y esto es lo que me ha pasado aquí. He tenido muy buena recepción, el mensaje es súper bonito
me he encontrado con gente maravillosa y tú y yo nos hemos acercado un poquitico más y hemos como que cocinado más nuestra amistad. Así es, yo creo que es lo que más me ha gustado de este proyecto, que Jesús, no importa si él está ocupado, me dice, vamos a hacerlo, mira, tengo tal hora y siempre andamos grabando de esa forma, siempre ha estado dispuesto. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de todo más todos? A ver, en este año, ¿qué es lo que más te ha gustado? Fíjate que yo me disfruto todos los capítulos de verdad y muy sinceramente yo me los disfruto porque son totalmente orgánicos. Nosotros no, Daniel me dice, esto vamos a hablar este día de, no sé, del mismo universo. Ah, bueno, vamos a sentar, vamos a hablar. Es totalmente orgánico, no está preparado, no es nada fingido, todo fluye natural. ¿Y qué es lo que más me ha gustado? Yo creo que cuando nos conectamos y vemos en línea lo que es la gala final de un mismo universo y reaccionamos todos al mismo tiempo, yo creo que esa es la parte como que más emocionante, la reacción en vivo. Recuerdo cuando la reacción de que ganó India, que estábamos todos, esa parte a mí me encanta muchísimo. Así es. Jesús, ¿con qué sueñas? Ahorita, bueno, tienes, aparte de esto del mundo de la belleza, tienes tu trabajo, llevas una vida muy diferente a lo que es redes sociales, grabaciones, estás en la organización de un concurso, apoyando chicas, creando contenido, haciendo mil cosas a la vez. Pero ¿con qué sueña Jesús? ¿Qué quiere alcanzar Jesús de ahora en adelante? Bueno, me gustaría ganar bueno, que una de mis chicas gane una corona internacional, obviamente, eso es un sueño de, bueno, después hablamos. Me Este, encanta. eso obviamente me gustaría mucho y también me gustaría, no sé, ir a un concurso Grand Slam, que no he tenido la oportunidad de ir a un concurso internacional. Pero Grand Slam también sé, bueno, Miss Mundo, a un Miss Young International, aunque algunas personas la consideran como Grand Slam, pero para mí sí lo es. Un Miss Universo, un Miss Grand, me encantaría ir. ¿Y qué sueño? Aparte de eso, que las cosas realmente cambien. No que solo, ay, que los concursos de belleza tanga, o sea, mentira. O sea, a mí me parece que sean como que ahorita hay un poquitico más de flexibilidad, pero que realmente haya inclusión verdadera y no solo de la boca para afuera. Así es. Jesús, ¿cómo es tu día a día? Un día en el que tengas que crear contenido, que tengas que estar apoyando a una chica, que tengas que grabar conmigo. ¿Cómo hace Jesús para dividir el día en todo? Porque además este niño va bueno, cosa que yo no hago, va al gimnasio, va al trabaja, hace mil cosas a la vez y aunque esté cansado a las 10 de la noche, él está conectado para grabar conmigo. Bueno, sí, a veces le digo a Daniel, se me está cayendo un ojo. Sí. Pero nosotros grabamos. Bueno, mi día a día, cuando tengo que ir a la oficina de forma presencial, me levanto a las 6 de la mañana. A la mañana, a las 6 de la mañana me voy, me echo un baño, luego allí me visto, hago el café, me tomo mi batido de proteína, recojo todas las cosas y casi a las 7 aproximadamente ya estoy en el tren. A las 7:45 estoy en la oficina, trabajo hasta las 4:30, 5 de la tarde, luego de aquí vengo a la casa, me cambio de ropa, voy al gimnasio. Mientras tanto, si tengo o si estoy llevando a una chica, lo que hago es ordenarle las ideas, por eso le tengo una planificación de todas las actividades que ella tiene que ir haciendo y vamos en contacto, a veces le voy respondiendo cuando puedo, en los espacios libres que tengo, porque a veces trabajo hasta las 10 11 de la noche. Bueno, si voy al gimnasio, voy, vengo, trato de hacer mi comida para el día siguiente. En la noche a veces tengo reuniones, pero trato de ordenarme muchísimo. Y por lo general me acoplo mucho, por ejemplo, como tú también estudias en la parte de la noche y sales, llegas a tu casa tipo 10 de la noche, ya ahí no me da la vida, pero bueno, hago mi mayor esfuerzo para crearle contenido a todos ustedes. Pero sí, muchísimas veces tengo el día así súper, 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 súper complicado. Y a veces, bueno, paso semanas trabajando hasta las 10 11 de la noche, que en teoría debería ser hasta las 4 y 5 de la tarde. Eso es para que ustedes vean el sacrificio que hacemos nosotros
para crearles contenido. Ese es el sacrificio que hacemos para tenerles a ustedes siempre videos. Y bueno, eso es lo que es parte del día a día de Jesús. Jesús, ¿cuál es la persona que tienes en tu teléfono, en tus contactos, más famosa? Yo sé que son reinas de belleza. Dime la reina más top, super top que tengas en tus contactos. Ay, hay que decir una. Yo creo que le restaría méritos a otra. Pero tengo reina como tal, tengo a la Miss Supranational, a Dana Tomuta, en Miss Ajá, Supranational España en el del 2000, ¿qué? 20 por allí. sí, Eh, 21. sí, ajá, 21 sí. Reina así nacional como tal a ella, sí, que fue Miss Supra España. ¿Alguna amistad que hayas hecho con alguna reina luego de entrevistarla o de conocerla? ¿Alguna reina que quizás tú decías, bueno, normal, vamos a entrevistarla, pero después de eso nació quizás un vínculo? Sí, bueno, tengo varias con ella, varias de esas. Tengo, por ejemplo, a Sara Leidaga, que la conozco hace muchísimo tiempo cuando participó en el Miss Gran España. Luego tuve la oportunidad de verla nuevamente participar en otro concurso regional y ahora en el nacional se presentó. Y bueno, yo la estuve apoyando allí en su preparación. Hoy en día tenemos una conexión bonita. También tengo a Ana Cristina, por supuesto, que no puede faltar, que desde un principio ella dijo, si yo voy a un concurso, yo quiero que tú me apoyes, y que, pero por supuesto que sí. Con ella tenemos una relación súper pues, mega fantástica, fue segunda finalista de Miss Gran España. Para mí, ella es una chica súper especial en mi vida y yo nunca le puedo decir a nada porque ella siempre está allí al pie del cañón. Así es, saliendo un poquito de los concursos de belleza, quisiera preguntarte y que todos no sepan un poco más de ti. ¿Qué te hace feliz y qué te hace enojar? Yo creo que me hace feliz. Son preguntas que a veces nosotros Ni la ni sabemos. mucho, exacto, ni las sabemos. A veces yo soy el contacto físico con las personas, no de multitudes, pero personas que vayan en la misma sintonía conmigo. Me hace feliz una persona honesta, una persona tranquila, transparente, que quizás vaya conmigo con mi comportamiento, no sé, con mi línea, con mi estilo de vida. ¿Y qué me hace enojar? Quizás las injusticias, pero también he aprendido a canalizarlas. Antes era como que más explosivo, formaba un rollo más grande por todo, pero yo creo que he aprendido a canalizarla con el paso de los años. Así es. Jesús, si tuvieras la oportunidad vamos a suponer casos hipotéticos, si Miss Universo o cualquier concurso Grand Slam te invitara a formar parte de su organización, ¿qué puesto te gustaría tener en esa organización internacional? Chacha, Dios te oiga. Amén. Chacha, bueno, no sé, me encantaría, el tema de producción me encanta. El tema de producción de eventos, crear, por lo menos el tema de las fotos, tú has visto las fotos que logramos Jesús hacer. es un creador nato, igual que yo, por eso es que yo con Jesús vamos ahí alineados. Yo soy súper creativo, me encanta la parte creativa y Jesús tiene un ojo muy crítico para la parte de producción y crear. Así que yo creo que por ese lado te iría muy bien. Sí, pues, esa parte, el tema de crear, el tema de producción, ese tema me encanta muchísimo. Cuido muchísimo los detalles de que no se escapen alguna cosita. Todas esas cositas a mí, por ejemplo, me encanta, me encanta. Jesús, ¿cómo haces para lidiar con el hate? A veces en nuestro podcast recibimos uno que otro, que no, felizmente no son muchos, pero siempre hay uno por allí infeliz, gente infeliz en la vida. ¿Cómo haces tú para lidiar con eso? Porque, por ejemplo, yo ahorita me lo tomo relajadísimo. Al inicio de cuando creé mi canal, me pegaba horrible cada vez que veía un comentario malo, pero ¿tú cómo lo tomas? Por ahí he visto.
yo por lo general a veces veo los comentarios de cuando nosotros grabamos y les respondo, no nos veas y ya, listo, o sea, me los tomo ya relajado, me los tomo ya eh, a veces con grasa, a veces como que "Ay, esta gente es infeliz, no tiene nada nada positivo, tantas cosas malas que hay en la vida y viene a comentar dos tonterías aquí que nosotros lo que buscamos es entretener a la gente, nosotros distraernos, como cualquier otra persona en el mundo, pero ya, me lo tomo así relajado. Por suerte, en mi cuenta personal no recibo por lo general malos, malos comentarios. Uno que otras cuentas anónimas, pero como son anónimas, para mí no cuenta. Así es. Jesús, dime cuál es tu capítulo favorito en este año que tenemos cumpliendo en todo más todo. ¿Cuál es ese capítulo que tú sí dices que, wow, este me gustó? Es que han habido capítulos muy buenos, de verdad que sí. Por ejemplo, cuando entrevistamos a esta chica de United Kingdom, con que estuvimos con Soraya, a mí me Me encantó. encantó. A mí me encantó, a pesar de bueno, mi inglés no es tan bueno, ella fue súper fluida, súper, ¿sabes? Me encantó. Me gustó también mucho la entrevista con Miss Gran Chile, Karina, que esa niña soportándose el peso a la corona durante todo, todo el rato, pero Total. ella reía en todo el momento. Pero han habido muchísimos momentos súper espectaculares que hemos pasado a lo largo de este año. ¿Qué esperas después de este año? ¿Qué quisieras hacer en el canal? Porque Jesús es parte de este canal, de todo más todo. ¿Qué te Yo siempre lo gustaría, digo. qué te gustaría hacer después de este año? Bueno, ya a partir de ahora ya tenemos ya un año. Que, bueno, yo creo que seguir trayéndole contenido de calidad a todas estas personas que también se lo merecen, obviamente, que traerle muchísima más alegría, porque de esto se trata, que cada vez sean más y más seguidores que nos dejen mensajes bonitos, constructivos, porque nosotros nos esforzamos por crearles contenido y también uno agradece estos mensajitos, ¿no? Que espero seguir conociendo chicas, seguir ya aportándole o brindándoles estas ventanitas que nosotros ofrecemos para que ellas se den a conocer y también que les sirvan a ellas como preparación en el mundo de la belleza. Así es. Descríbete en una palabra. Perfeccionista, Un recuerdo, mi mamá, un amor. mi mamá. Qué lindo. Ay, qué lindo. Bueno, este es Ah, Jesús Cedeño, arroba el observador de Mises, quien me acompaña desde hace un año en este canal y por supuesto que ya estamos en Spotify como todo más todo y quien va a seguir con nosotros creando contenido para todos ustedes, para que lo disfruten. Espero que les haya gustado conocer un poquito más de esta perspectiva que tiene Jesús de los concursos de belleza, de su vida, de conocer un poco más el lado humano de Jesús y por supuesto no se olviden suscribirse, activar la campanita, seguir a Jesús, arroba el observador de Mises en Instagram, seguirnos en Spotify, seguirnos aquí en el canal, regalarnos un like y dejarnos en los comentarios si les gustó o no les gustó esta conversación y por supuesto Jesús te dejo para que te despidas. bueno, muchísimas gracias, amigo. Bueno, la entrevista en sí estaba preparada, planificada, más no preparada las preguntas. No, yo no sabía qué tipo de preguntas iban a saber, pero bueno, obviamente me siento cómodo y de eso se trata también, de que ustedes me conozcan, de que vean más allá de lo extrovertido que podamos hacer en estos 30, 45 minutos que le brindamos a ustedes cuando podemos. Y bueno, nada, un besito a todas las personas que se están conectando, síganos acompañando en cada uno de nuestros capítulos y les envío un abrazo fuerte a todos y a ti también, amigo. Gracias por contar conmigo y esto obviamente sin ti no será lo mismo.
Ay, tan lindo. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti por acompañarme en esta travesía. Y vienen muchísimos más capítulos. Y gracias a todos los que escucharon y vieron este capítulo con Jesús Cedeño, arroba el observador de Misas. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.